Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos en esta mitad de semana, miércoles. Un miércoles normal, cero lluvia, un calor increíble que se ha dado hoy en la capital dominicana, pero el calor es mucho más sofocante en Europa, donde viven muchos dominicanos, allá en España, en Italia. Ayer observaba la televisión española, TVE, temperaturas, aunque usted no lo crea, así es, 42, 47 grados Celsius. Aquí cuando estamos en 32, estamos ardiendo de un calor. Imagínense usted 42 y 47 grados Celsius. Increíble. Según pudo observar en la televisión española, los turistas que están de paseo, disfrutando del verano en Italia, tenían que mojar sus gorras, su vestimenta para resistir un poco el calor. Ese sofocante calor y con una sensación de humedad increíble. Dios nos proteja y que no llegue el momento en que la República Dominicana tenga que ser sometida a esas altísimas temperaturas. Aquí en la República Dominicana, hoy en la mañana, murió un gran colaborador de un expresidente de la República. Murió Rafael Bello Andino. Ese Rafael Bello Andino, que lo de mi generación lo recordamos como la mano derecha de Joaquín Balaguer. Ese Rafael Bello Andino, que eran los ojos de Balaguer, el que le leía los documentos delicados. Se dice que era la Celestina del presidente Balaguer, que hacía conquistas para el presidente Balaguer. Hoy dejó este mundo terrenal a los 90 años de edad. Ese que se dice, y hasta prueba encontrada, es cierto que en el ocaso ya del régimen del presidente Balaguer, sus últimos 2 años de gobierno, 1994-1996, pues consiguió tener una boronita con una empresa de generación eléctrica que se llama la Hidro-Québec, de comisión por haber gestionado ese contrato para esa empresa generadora de electricidad. Ese Rafael Bello Andino, que según los comentarios que se hacían en la época, no había redes sociales, en cada uno de los complejos habitacionales que construía el presidente Balaguer, le tocaba una cuota para de 1 o 2 apartamentos, 3, para sus amantes. Ha dejado el mundo hoy. Se que llevó también a la tumba esa encomienda que realizara el presidente Balaguer. El presidente Balaguer le encomendó a Rafael Bello Andino, reitero, uno de los integrantes del famoso anillo palaciego. Balaguer le encomendó que la hoja en blanco que él dejó en el libro En memoria de un cortesano fuera llenada en su momento por Rafael Bello Andino. Pues miren ustedes, Balaguer murió al inicio del presente siglo y todavía esa página en blanco está esperando letras. Está esperando quien le escriba. Rafael Bello Andino muere hoy y sigue la página en blanco esperando quien le escriba, esperando quien describa con lujo de detalle cómo murió el 17 de marzo de 1975 Orlando Martínez Hornley. Sabemos que murió por 2 disparos que le realizaron militares al servicio de las más altas instancias de poder en ese momento. ¿Y cómo murió meses después el hermano de Orlando Martínez, Edmundo Martínez Hornley? Después de haber acudido a la sede del Palacio Presidencial y llevar informaciones comprometedoras sobre quiénes o quién estaban detrás del asesinato de su hermano, Edmundo Martínez Hornley. También murió. Edmundo estaba llevando informaciones sobre el asesinato de su hermano
Orlando Martínez. También murió Edmundo Martínez Holly. Murió de una forma misteriosa, asesinado y desacreditado. Entonces, ese bello andino se lleva a la tumba todos esos secretos, porque no lo dijo. A pesar del tiempo, no habló. A pesar de la encomienda que le había hecho su líder, el extinto presidente Balaguer, nunca escribió letras en esa página en blanco. Ese anillo palaciego, el temeroso anillo palaciego de los 12 años del presidente Balaguer, se han llevado muchos secretos de Estado a la tumba. El esclarecimiento de muchos crímenes cometidos en esos funestos 12 años y luego en los 10 años de la vuelta al poder del presidente Balaguer. Ahí se va a la tumba el motivo del asesinato de Otto Morales, de Goyito García Castro, de Orlando Martínez, de Edmundo Martínez Holly, y más recién, en los 10 años del presidente Balaguer, la desaparición y posible asesinato, porque no podemos hablar de asesinato, porque nunca apareció el cadáver de mi querido y adorado profesor, ese Narcisazo González, que todavía las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades, tiene presente a Narcisazo González con esa cátedra que daba metodología de la investigación científica. Muchos tuvimos el honor de tener como profesor a Narcisazo González. El 28 de mayo de 1994 desapareció misteriosamente Narcisazo. Todavía sus familiares están buscando el cadáver o el cuerpo o la persona viva de Narcisazo González. Eso lo sabía Bello Andino. Se lo lleva a la tumba. Se lo lleva a la tumba. Todo ser, toda persona que muere, se supone que tiene seres queridos. Tiene hermanos, en este caso de Bello Andino, me imagino que tuvo nietos, una persona que se manejó con mucho secretismo, un hermetismo enorme, no se sabía. Hoy me comentaba una persona muy cercana a nosotros, que pensaba que hacía tiempo que había muerto Rafael Bello Andino. Sin embargo, estaba vivito y coleando, disfrutando de las mieles de aquello que consiguió de manera mala vida, posiblemente, en esos 22 años de mal gobierno del presidente Balaguer. Y no hay aquí absolutamente nada comprometedor en contra de esa persona. Quedan otros de ese famoso anillo palaciego. Perebello está por ahí, que era el asistente militar del presidente Balaguer, pero ese no se oyó, no se escuchó hacer mención de él en escándalos de corrupción, como el caso de Bello Andino, que ocupó importantes posiciones en los gobiernos del presidente Balaguer, que yo recuerdo, fue ministro de Industria y Comercio, pero la posición más, fue ministro de la presidencia, pero la posición más importante que tuvo era ser el asistente personal del presidente Balaguer. Cuando el presidente Balaguer muere al inicio del presente siglo, si mal no recuerdo, en el 2001, 2002, por ahí, no recuerdo con exactitud la fecha, pues Bello Andino quedó al frente del Partido Reformista Social Cristiano. Esa entelequia de partido político que nunca lo fue, siempre era una maquinaria electoral, y la muestra es que falleció Balaguer, desapareció el Partido Reformista Social Cristiano. Se ha mantenido como un ente de negociación, un ente de intercambio, de trueque, apoyar hoy a los morados, mañana apoyar lo blanco, pasado apoyar quizás lo verde, como fue el caso del año 2020, que apoyó a la Fuerza del Pueblo, y siempre se han mantenido ahí apoyando partidos que puedan tener posibilidades de poder, aunque la Fuerza del Pueblo no tenía posibilidades de poder en el año 2020, pero se le hizo tarde al reformismo
y tenían que pactar para conservar la personería jurídica, por lo menos tener un diputado, tener algo, ganar algo para mantener la calidad de partido, la categoría de partido mayoritario y recibir cuantiosas sumas de dinero del erario. Entonces, no podemos desear paz a los restos de Rafael Bello Andino, porque real y efectivamente no lo merece, porque llevó mucha intranquilidad a hogares dominicanos, fue copartícipe de esa intranquilidad en hogares humildes de la República Dominicana, causó mucho daño al país, y el que ha causado tanto daño a la nación no merece tener paz, no merece bajo ninguna circunstancia, ni aquí en el mundo terrenal y mucho menos si existe allá la gloria o el infierno. Irá directo al infierno, lo más probable, si existen esas dos formas de cómo aceptar a las personas. Con Bello Andino pues se va, como decía, un capítulo importante de la historia dominicana a la hoguera. Nadie sabrá los secretos que guardó este señor, exceptuando, bueno, ahí está Ramón Fon Bernard, que falleció también y se llevó innúmeros secretos del presidente Balaguer. Todavía pervive y tiene un proceso judicial activo, él reclamando, no en contra de él, Rafael Perebello, que era, como decía hace un momentito, el general que se puede ver en todas las fílmicas en YouTube y en diferentes canales, en fotografía de la época, detrás del presidente Balaguer, que siempre era muy celoso, guardián de la silla que iba a ocupar el presidente Balaguer en las inauguraciones, en los consejos de gobierno, siempre ha estado muy activo detrás de ese hombre que fue la continuidad del Trujillato. Balaguer fue uno de los principales colaboradores de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Desde muy joven ocupó importantes posiciones en esos gobiernos de Trujillo, a tal punto que cuando Trujillo fue ajusticiado en el año 1961, Balaguer era el presidente de la República, presidente títere, porque siempre el presidente, el jefe, lo fue Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Y una muestra de que era un lacayo, que era un presidente títere, fue que no pudo sostenerse en el poder más allá del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Y desde ese entonces estaba al servicio de Balaguer, muy joven, Rafael Bello Andino. Viajó con Balaguer a su exilio político, a la ciudad de Nueva York, estuvo en Puerto Rico, donde quiera que estaba Balaguer, ahí estaba la sombra de Balaguer, Rafael Bello Andino. Se cierra, como decíamos hace un momentito, ese importante capítulo de la historia contemporánea de la República Dominicana. Lo que sí podemos decir de él es que algo positivo es que fue un hombre fiel a la figura del presidente Balaguer. Muy fiel, nada soltó, como decimos un buen dominicano. Nada soltó. Entonces eso pues tiene su premiación y por eso pues me imagino habrá dejado una acaudalada fortuna a sus familiares, no a los amigos, sino a sus familiares. Es una fortuna que se obtuvo por el disfrute de las mieles del poder y por guardar esos secretos hasta la muerte. Hasta la muerte se lo llevó consigo esos secretos. Vamos a la primera pausa y regreso en breve con más. Estamos con más de Conversación Franca, ya con la presencia de Joaquín Alberto Ramírez, que nos acompaña como cada miércoles aquí en Conversación Franca. Joaquín, muy buena. Bueno, ahora la oportunidad de hacer Conversación Franca abierto, que ya habíamos hecho una Conversación Franca en off. Mira, sí. Hoy, Joaquín, sí. Daniel Toribio, que se desempeñó como ministro de Hacienda en las pasadas gestiones de gobierno del PLD, y administrador del Banco de Reserva también.
es una persona que conoce muy bien el manejo de la economía dominicana. Sí, secretario de Economía fue de nosotros. Exacto. Sí. Hoy, en su calidad de secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, ha hecho una denuncia, pero muy, muy delicada, y que ya eso se había hecho en otras ocasiones, y que el gobierno dominicano, la presente gestión gubernamental, ha hecho caso omiso, y que ha tratado de dar un paño con pasta, alguna aclaración, pero esas aclaraciones no han sido suficientes. ¿Qué dice Daniel Toribio en su calidad de secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo? Que el gobierno debe aclarar muy bien, y tú y yo lo decíamos la pasada semana, cómo fueron colocados en las pequeñas y medianas empresas 60.000 millones de pesos como facilidad de liquidez rápida, más 34.000 millones de pesos procedentes del encaje legal que deben tener los bancos comerciales en la bóveda del Banco Central. Todo este dinero se liberó para supuestamente dinamizar la economía, colocarlo en la pequeña y mediana empresa, que están descapitalizadas la mayoría, con intereses blandos, y que esto les sirva de savia bruta y poner a producir ese árbol, que ese árbol genere fruto. ¿Qué sucede? A este tipo de exigencia que se ha venido haciendo, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, respondió. Pero ¿cómo respondió? Con una respuesta, como dicen los galleros, Manila. Manila diciendo que el gobierno tomó parte de ese dinero para hacer algunos arreglos, algunos ajustes financieros. Pienso que eso no es honesto. Eso no es honesto, porque si es real y efectivamente ese dinero se tomó para ser colocado en la pequeña y mediana empresa, se supone que se tiene que tener un listado de cuáles empresas se le prestó, cuánto se le prestó, por qué tiempo se le prestó, y no venir el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, decir que el Estado usó parte de estos recursos. Pienso que eso es ser deshonesto. No sé qué te parece. Vamos a explicar algunos asuntos a nuestros amigos y amigas de Conversación Franca, porque es un tema de economía, sí, un tanto técnico. Yo soy médico, pero tuve la ventaja de durar muchísimo tiempo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ah, ya, ¿no? Tú sabes un chin de eso, tú sabes un chin de economía. Hacer, sí, nuestra dirección de la DIGECON, ser parte, después de 2008, del Ministerio de Economía, antes era la presidencia, pues había una vinculación con el tema económico. Primero, explicarle a la gente que el encaje legal es un dinero que los bancos depositan al Banco Central, porque por lo general ningún banco se queda con todo el depósito. El Banco General se maneja como un 8 o 9% de ese volumen para las transacciones diarias, para cuando tú vayas a hacer un retiro, lo que fuera, pero la otra gran parte se invierte en préstamos, lo prestan más adelante, en bienes raíces, etcétera, todas las actividades bancarias. Entonces, se le obliga a eso porque la palabra confianza, finanza, viene de lo mismo. Y si comienza el rumor de la gente, mira, Ramón, ten cuidado con tal banco, que yo oí algo. Entonces, una asistencia en un volumen grande a un banco y retiro puede causar un problema. Y ese encaje legal es una especie como de seguro. El hecho de que se haya pasado a la oligarquía, es decir, a las grandes empresas, y se haya dejado a las medianas y a las pequeñas, te habla también de la vocación de este gobierno, que siempre ha sido favorecer esos sectores. A los que más tienen. Élite. Desde estos fideicomisos que han estado todo el tiempo tratando de ponerlo donde quiera, ha sido precisamente para que el sector privado comience a ganar de asuntos que no ha invertido, que no tiene sentido. Los fideicomisos siempre lo tendrán cuando usted empiece en cero y dice, bueno, ok, no hay nada, se necesita el aporte suyo, y bueno, lógicamente, como debe ser cualquier actividad económica y rentable, vendrán los beneficios de eso. Pero tú me das, yo doy. Pero no ya una institución o un servicio que está funcionando, que ya está instalado y todo, usted aprovecharse. Entonces, yo creo que va en esa línea la actitud del gobierno, que también debo explicarle también a los amigos y amigas de Conversación Franca, de que hay una ley, y siempre he dicho que ha sido el mayor aporte
intangible del PLD al Estado Dominicano, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y habla de un eje transversal. ¿Qué es un eje? Para que la gente tenga una idea. Cuando la gente va a una fiesta y le da un pincho, el pincho del eje, porque tiene ají, tiene una cebollita, tiene carne, o sea, todo está agarrado en el pincho. Entonces se supone que toda acción en el Estado debe ser transparente. Y como tú dices, Ramón, el gobierno no está diciendo en detalle qué es lo que ha hecho, a quiénes fueron los beneficiados. Entonces se contradice en las posiciones que ha estado enarbolando del defensor de la transparencia y del uso correcto de recursos, cuando en esto no está explicando claramente cuál fue el paradero de este cuantioso volumen de dinero. Y se dice en el derecho que a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Ha admitido el propio Ministerio de Hacienda que una parte de esos fondos se utilizó para financiar al gobierno, no para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Un gobierno que ha dicho el presidente Luis Abinader que le sobra el dinero. Lo que le rinde el dinero. Para el déficit clasificar del Banco Central. Sí. Bueno. Que le sobra el dinero. Bueno, el presidente, hay un boquete grandísimo. Sí, pero el presidente Abinader ha dicho en múltiples ocasiones que ella lo sabe cómo es, pero que a él le rinde el dinero. Entonces, si a él le rinde el dinero, ¿por qué tiene que usarse una parte de esos recursos que iban supuestamente dirigidos a la MIPYME para financiar al gobierno? No para apoyar a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso debe estar explicado claramente. Ya. Claramente, porque real y efectivamente, como tú muy bien has planteado, si este gobierno ha perdonado por los cuatro vientos, transparencia, pulcritud, honestidad, debe comenzar por ahí. Claro que sí. Por ahí se debe comenzar, porque no son dos cheles. No son dos cheles, no son los 3,000 y pico millones de pesos, los 3 y pico millones de pesos que se pelearon en agricultura, que quieren venderlo como un ejemplo de pulcritud y honestidad. No son eso. No son eso. Estamos hablando de 60,000 más 34,000 más 30,000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 119,000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra sumamente alta. Yo quiero compartir con los amables televidentes de Conversación Franca y contigo las declaraciones que en el día de hoy ofreció el licenciado Daniel Toribio, como decía, ex ministro de Hacienda, fue administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana, fue secretario de Asuntos Económicos del PLD y también secretario de Asuntos Económicos hoy de la Fuerza del Pueblo, una persona que conoce muy bien la economía dominicana. Adelante, señor director. El Banco Central tomó una medida sorpresiva al poner a disposición del público, por medio de los bancos comerciales, un total de 60,000 millones de pesos como facilidad de liquidez rápida y 34,000 millones procedentes del encaje legal. De acuerdo con la institución, el objetivo de esta medida era brindar financiamiento más accesible a las pequeñas y medianas empresas. Seguramente recordaremos todo el escándalo y las protestas que surgieron a las 2 semanas de este anuncio, cuando se descubrió que el financiamiento prometido no estaba disponible. La mayoría de los empresarios de todas las escalas aún no habían recibido ningún préstamo. Quedó la pregunta en el aire: ¿cómo desaparecieron 60,000 millones de pesos en tan solo 2 semanas? Posteriormente, el Banco Central divulgó una declaración señalando los sectores que se beneficiaron de 30,000 millones de pesos del financiamiento aprobado. Sin embargo, no se explicó qué ocurrió con los otros 30,000 millones de pesos de la facilidad ampliada, ni con los 34,000 millones de pesos procedentes de la liberación del encaje. Desde ayer, finalmente, tenemos algunas respuestas. Según el ministro de Hacienda, una parte de estos fondos se utilizó para financiar al gobierno, no para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El mecanismo utilizado fue un adelanto de impuestos por parte del sector financiero, básicamente un préstamo que los contribuyentes hacen al gobierno.
Esta situación plantea... Ahí está lo que dice Daniel Toribio. Un adelanto de impuestos de la banca comercial, se dice. Pero este gobierno ha usado mucho esa modalidad. Recuerda que también tomó un adelanto de impuestos de lo de la barrigor. La barrigor, sí. Barrigor. Bueno, han parado el asunto de la pandemia y esa gente con mucho gusto le entregaron. Eso no hay problema. ¿Cuánto que necesita? Tanto. Hicieron su cálculo, ellos observaron que en 4 años de gestión gubernamental ellos tendrían que pagar más. Entonces negociaron, bueno, yo te doy tanto. ¿Verdad? Yo te doy tanto. Ya nosotros, señores, para que ustedes lo sepan, no estamos recibiendo 1 centavo de impuesto de la barrigor, porque ya eso lo recibió por adelantado el Estado Dominicano. Ahora, ¿qué sucede? ¿Estará cumpliendo la barrigor al pie de la letra con ese acuerdo firmado? Bueno, señores, son empresarios, son empresas y todo el que invierte quiere ganar. Se supone que tiene 2 propósitos el que invierte. Primero, recuperar lo invertido y segundo, ganar. Claro. Esos son los 2 únicos propósitos. Nadie invierte para perder lo que invirtió, ni nadie invierte para obtener lo mismo que invirtió. Solamente lo que depositan en los bancos japoneses, que pierden 1%. Bueno, uno pierde, ¿verdad? Pero aquí no, en República Dominicana, en el Caribe, no se usa eso. 100, te dan 99. Si usted invierte 100, usted quiere sacarlo 100 y ganarse por lo menos 30 o 20. Entonces, eso sucede aquí. Entonces, esas explicaciones en materia económica tiene que darla ahora también. Habría que ver qué compromiso hay con ese adelanto de impuestos si compromete solo la presente gestión gubernamental. Porque usted no puede comprometer, y eso es judicializable después, al caer una gestión gubernamental, usted no puede comprometer los ingresos más allá del 16 de agosto del año 2024. Se entiende que usted puede comprometer quizá lo que está bajo su responsabilidad fiscal. Sí. Entonces ahí habría que ver qué va a ocurrir. Sí, porque la gente también debe entender que no hay una ley de presupuesto, no. Hay un presupuesto y una ley de gasto público. Exactamente. O sea, que tú presupones que te entran, pero lo que está regulado es cómo tú distribuyes ese recurso. Claro. Sí. Y fíjate que justamente la institución que más recursos recibe se llama el Ministerio de Educación, ahora mismo con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Pero ese dinero no se puede gastar como quiere el ministro. No, hay una ley, como tú muy bien dices, que especifica en qué se va a gastar. Y por eso ustedes ven, señores, que en ocasiones hay escuelas descuidadas, que hay que terminarla. Mire, eso hay que terminarlo, bueno, pero quizá el presupuesto para infraestructura se agotó. Sí, así es. El Estado es una gente como con 70 bolsillos y cada bolsillo tiene fondos. En algunos sobran y otros faltan. Exacto. Usted no puede, al menos que no lo apruebe el Congreso, usted no puede desviar, por ejemplo, un dinero que se presupuestó ahí en educación para capacitación. Eso de capacitación usted no puede desviarlo para infraestructura física, al menos que no vaya al Congreso y el Congreso lo autorice. Sí, en la lucha democrática en nuestro país se ha logrado algo, incluyendo la Constitución de 2010, que estableció que el Poder Ejecutivo debe entregar el presupuesto al 1 de octubre. De manera que los legisladores puedan examinar detenidamente las partidas, todo lo que hay ahí, porque antes entregaban ese presupuesto el 23 de diciembre, gente en media de Chercha y de Nochebuena, y se aprobaba. Y segundo, antes se hacía siempre con una presupuestación reducida, no como debía ser. Entonces el excedente lo manejaba la Presidencia de la República en los tiempos de Balaguer. Ya ahora no, ya ese excedente se rediscute a mitad de año, 30 de junio, y entonces se reformula el presupuesto. Sí, el presupuesto complementario. Como exactamente. Sí. Entonces, real y efectivamente, todo eso debe ser respondido en su momento. Porque por eso ustedes ven, señores, que los gobiernos, ellos mismos van elaborando su expediente a futuro, por violación de las normas establecidas. Esto, indudablemente, y mucho más en un año preelectoral. Oye, tú estás amenazando al PRM. No, en un año preelectoral. No, porque si tienen suerte y se reelige como quiere, eso va a quedar ahí. Eso va a quedar ahí. Pero en un año preelectoral deja mucho que decir. En un año preelectoral que usted tiene que ser extremadamente cuidadoso, y creo que el presidente Abinader lo ha sido. Pero su equipo económico no lo ha ayudado.
No ayuda porque el presidente, que es un presidente lo que quiere dinero, quiere invertir, como diría Danilo Medina, lo que quiere dar tijera. Quiere dar tijera, no solo da palazos, sino también quiere dar tijeras, inaugurar. Sí, inaugurar. Entonces ustedes ven que hay muchas obras, una gran cantidad de obras paralizadas en gran parte del país. Eso es para la recta final. Sí, por ejemplo, mira, ahí está la ampliación de la carretera Duarte. Todos los días hay accidente ahí. Hoy en la madrugada murió un señor aplastado por un vehículo pesado. Te escuché del tramo de La Vega a Santiago, como de lo más peligroso. Porque eso se ha abierto, esa zanja enorme en el medio de los dos carriles, pero sin ni siquiera señalización. Cada vez que transito por ahí, observo accidentes constantes. Entonces, ¿por qué? Porque lo han dejado ahí, y eso, hay recursos para eso. Bueno, pero como tú muy bien dices, quizá lo están dejando para el tramo final de la campaña y dar muestra de que Covita Nueva barre bien y que puede seguir barriendo, ¿verdad? Bueno. Pero pues vamos a la pausa y regresamos en breve con más. De nuevo con más de Conversación Franca. Mira, una persona que sabe de seguridad y que ha estado al frente del organismo preventivo por excelencia en la República Dominicana de asuntos delincuenciales, que es el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ha afirmado que el gobierno reacciona ante la delincuencia como los bomberos frente a un fuego. El fuego ocurre, ahí van los bomberos, pero los bomberos no van a lugares públicos ni privados a orientar sobre cómo prevenir un fuego. Eso lo está, si se quiere, criticando Guzmán Fermín. Que el gobierno dominicano, sin duda alguna, actúa para apagar fuego. Cada cierto tiempo, cuando se dan actos delincuenciales bochornosos, ahí está el gobierno hablando de reforma policial, lo que siempre hemos visto. Ahí está el gobierno, si continúan de manera frecuente, estableciendo los operativos, lanzan la guardia y los policías a la calle. Pero la gente espera tener una política preventiva frente a la delincuencia. Ahora mismo ha circulado una promoción de muy mal gusto para mí. Lástima que se haya tomado como modelo a una gloria del béisbol internacional. El Big Papi. El Big Papi. Es que no tiene absolutamente nada, de vuelta al barrio se llama. Muy bien, usen a este señor como deportista, pero no lo use como en lo que él promueve su educación, porque no hay ese ejemplo de parte de la juventud dominicana a seguir. Entonces, así no se promueve esa conducta ante la delincuencia, esa conciencia, si se quiere, de parte de la juventud, para no incursionar en actos que lo podrían llevar a la delincuencia, a entregarse en bandeja de plata a la delincuencia. Entonces pienso que realmente Guzmán Fermín tiene cierta razón en lo que plantea. El gobierno no puede actuar como bombero. La delincuencia, tú que fuiste viceministro de Interior y Policía, en una gestión que tuvo sus luces y sus sombras, como todo, pero supo sintonizar con esos jóvenes descarriados, como dicen, esos jóvenes desviados, y se mantuvo más o menos cierto control de la delincuencia aquí en la República Dominicana. Joaquín Alberto. Bueno, es un tema complejo, incluso para la gestión del PLD y para esta gestión del PRM. ¿Y por qué yo lo digo? Porque el PLD viene de ser un partido antisistema. O sea, cuando Bosch funda el PLD en el año 1973, es porque ya venía 4 años de estudio del marxismo, y entonces se planteaba jurar de la democracia representativa. Sin embargo, todas las condiciones históricas que se conjugaron con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética hizo que se le perdiera el perfil ideológico a los partidos políticos y que los partidos políticos llegaran al poder por la vía electoral, como el PLD le resultó. Sí. Entonces, no fuimos preparados mentalmente para cómo utilizar la Policía Nacional. De hecho, para mí fue una gran frustración, entrando en el tema ya ahora de la Fuerza Armada y no de la Policía, de que se le haya quitado la posibilidad al país de tener un ministro de Defensa Civil. Siempre he estado diciendo que
en el caso de la policía, los presidentes le han encantado despachar directamente con los directores ante el jefe de la policía, al margen del ministro, que es el político, que es el civil, que es el que realmente debe manejar todo ese tipo de asuntos. De hecho, estoy de acuerdo que siempre sea un director de la policía por recomendación del ministro, para que haya cierto respeto y que el civil se pueda meter ahí, porque además, cada vez que se dan 2 o 3 situaciones de sangre, lo que tú observas en la policía, el famoso intercambio de disparos, pero todo eso queda en nebulosa. Tú no sabes qué pacto hay, policía-pandilla, en un momento determinado, y una manera rápida de quitar esa evidencia es con esa. Hay un tema también bastante difícil, que es el de los ninis, del alto porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces aquí tenemos ya una materia prima para esta delincuencia. Tú te fijas, Ramón, que cuando tú observas a la persona privada de libertad, hay un alto porcentaje de personas iletradas, hay un alto porcentaje de personas que ni siquiera te hicieron un cuarto de primaria, y hay que hacer toda una labor distinta a la que hay. El actual sistema modelo carcelario, que en un principio se trató de reformar y que sirvió de modelo este país para muchos países, entre ellos los del sistema de integración centroamericana, que fueron copiando. Eso se ha ido cayendo como se ha ido cayendo otros servicios. Y el privado de libertad, en vez de regenerarse, lo que va sale con un doctorado de la maestría, desarrollando mayores mañas, sí. Y entonces no ha habido realmente, se ha dado pie con bola con esto de los operativos. Cada vez que se toca el tema de la seguridad pública, pues lo que hace el gobierno es destinar un patrullaje mixto, policía, Fuerza Armada, insostenible, porque aunque se le dé una botellita de agua a cada uno de ellos, es un recurso que no estaba realmente previsto. Si tú lo sumas, son muchas. Sí, son muchas. Sí, son muchas. Entonces, todavía no ha habido una respuesta clara sobre el tema de la seguridad, que para mí debe manejarse a nivel comunitario. Yo sí creo en las juntas de vecinos, yo sí creo en esa comunicación que debe haber, junta de vecinos, Policía Nacional. Ojalá que cada junta de vecinos conociera un delegado de la policía y hubiera un contacto constante con ellos. Y de esa manera comenzará a resolverse la situación de la seguridad pública en el país. Mira, aquí ponemos mucho de ejemplo los Estados Unidos. Cada vez que queremos hablar del sistema de salud, no, como que en Estados Unidos de seguridad se ponía de ejemplo, ya no, Nueva York, que Giuliani, que sé yo qué. Pero mira, hay un ejemplo muy cerca de nosotros aquí, que es Cuba. La Habana, Cuba. Yo he estado en múltiples ocasiones en Cuba. Cuando en los primeros viajes me iba a Cuba, había un guardia cada 5 metros. Cada 5 metros en La Habana, para preservar la seguridad. Imagínate, un régimen totalmente diferente al nuestro. Sí, hay un comité de defensa de revolución por cuadra. Uno no veía eso común. Sí. Más un comité de defensa, lo que le llamamos aquí caliese, los secretos, los policías secretos. El CDR. Eso era un control absoluto, total. Pero ¿qué sucede? Eso salía muy costoso. La inversión pública prácticamente se llegaba a cero, porque se invertía mucho más en seguridad, en preservar la seguridad para mantener el régimen, que invertir en escuelas, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el régimen cubano? En vista de lo costoso que salía eso, con tiempo suficiente, sustituyó esos policías físicos, esos guardias físicos, por cámaras de alta seguridad, lo que se ha hablado muchas veces aquí de la cámara china. Entonces, cada poste de luz es una cámara de seguridad, cada poste de luz es una cámara de seguridad donde quiera, y eso está siendo monitoreado, lo que hemos planteado nosotros aquí en múltiples ocasiones, en tiempo real, desde un centro de monitoreo. Tuve la experiencia, la última vez que estuve allí en el 2013, andaba con un grupo de periodistas dominicanos, cuando salíamos del lugar, eso a la 1 de la mañana, en la Vieja Habana, no hay transporte público a esa hora, caminando hacia el lugar donde estábamos hospedados, como a 2 kilómetros más o menos. En el camino pues nos encontramos una patrulla, porque nos observaron por la cámara, que buscan estos 7 personas a esta hora de la noche por esta calle. Llegaron para... Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos periodistas dominicanos, que estamos acá. ¿A dónde van?
vamos allá a la calle Paseo de los Presidentes, si mal no recuerdo, número 13, está el Instituto de Periodismo José Martí. Sí, no hay problema, continúen su camino. Continuamos el camino, ellos en vehículo, nosotros a pie. Sorpresa, cuando llegamos al hotel, ahí estaba la patrulla esperándonos, para ver si era cierto que íbamos hacia ese lugar. Inmediatamente comprobaron que era la misma persona, se retiraron del lugar. Entonces, eso, ¿cuál es la inversión que hay que hacer eso? Aquí tenemos prácticamente el Gran Santo Domingo con cámaras de seguridad del 911. Ahora hay que saber si esas cámaras funcionan. Cuando ocurren crímenes horrendos, como el caso de la odontóloga que fue asesinada por un técnico en aire acondicionado de vehículos, se le dio seguimiento a las cámaras de seguridad y se encontró que real y efectivamente hacia dónde llegó el señor. Y eso son con cámaras, si se quiere, no de alta resolución. Imagínate lo que sería el país con cámaras de alta resolución y monitoreada en tiempo real. No, es que aprovechemos esas relaciones que tenemos con China Popular, que yo sé que para ese tipo de asuntos ellos van a dar un buen precio. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y facilidades también para conseguirla. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Fíjate que ese crimen de ese odontólogo pudo haberse evitado porque se estaba monitoreando, se buscó los videos viejos. Si se ven, pero mira, esto es, le caen al tipo, evitan el crimen quizás. Entonces, eso es lo que hay que usar esas cámaras para prevenir. En tiempo real se está dando ahora en estos momentos un asalto en tal esquina. Rápidamente por la móvil contactar a una patrulla policial que esté cerca ahí. Y se llega a tiempo y quizás se pueden evitar hechos lamentables. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Joaquín Alberto, la aprobación hoy de los diputados de la República de urgencia extender la entrada en vigencia de la famosa ley de extinción de dominio. Extenderla, eso no va a entrar en vigencia ahora. Espérate, vamos a dejar eso ahí para que eso entre en vigencia después, 6 meses más tarde de lo que estaba pautado. Va a iniciar la entrada en vigencia de esa ley de extinción de dominio. Dice que va a someter el señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, esta modificación, debido a que hace falta aprobar el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, que todavía eso no se ha aprobado y una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra. Entonces, real y efectivamente, tal y como decíamos hace un momentito, quizá es que este gobierno, a través de su Congreso, que tiene la mayoría del partido gobernante en el Congreso de la Nación, está, como dice el merengue de Johnny Ventura, aquel, amagando y no dar, amagar y no dar, amagar y no dar, vendiendo una imagen y haciendo otra. La pieza en cuestión propone modificar el artículo 107 de la famosa ley 340-22 sobre extinción de dominio, para que en vez de entrar en vigor este 28 de julio, ahora en este mes, por eso lo están haciendo, lo haga el 28 de enero del 2024, en un principio. Y estoy casi seguro desde ahora que va a ser modificado de nuevo. ¿Por qué? Porque el Congreso ha estado jugando a entretener a leyes que conllevan cierto cuestionamiento, cierta polémica ahora en este año preelectoral, dejarla pasada, dejarla después. Por eso tú ves que no han tocado ahora ya en esta parte final de la actual legislatura, no han tocado el famoso Código Penal que prometieron que lo iban a aprobar, porque es un código polemista, conlleva a cierta polémica, a cierto cuestionamiento. Eso lo dejarán en el escritorio para el próximo Congreso. Joaquín. Bueno, voy a combinar esa parte última, porque de los hallazgos que dan las encuestas creíbles, para mí, la Galo es una de ellas, es que si bien es cierto que hay una población de un 38% que profesa la fe católica, da un 34% de gente que no tiene ningún tipo de creencia, bastante alto, por encima de la iglesia cristiana evangélica, que anda por un 17, un 19 por ahí. O sea que te está diciendo que el peso de la iglesia católica, a lo que se le teme, por el tema aquel de las 3 causales, que ha impulsado el sector feminista, y con el cual yo estoy de acuerdo, no quieren el choque con la iglesia en este tramo final. Y esto es lo malo de los procesos de la reelección.
porque ya tú vas acomodando no lo que conviene al país, sino lo que me conviene coyunturalmente a mí. Y posiblemente en este tema también de extinción de dominio, se han encontrado con un hallazgo. Yo no sé tu bola de cristal que diga que después el 28 de enero volverán a extenderlo más. Claro, Pero quizá porque también hay temas que nosotros nos agarran de sorpresa. Hay grupos de la sociedad civil que en otro tiempo tenían la posición de defensa, de veeduría de algunos proyectos que ahora se han montado la patana del PRM y han quedado callados. Quizá si hubiese habido una lucha mediática sobre esto, pero es que se han desmovilizado la parte de lo que yo llamo el trabajo comunitario, del trabajo que se hace de la sociedad civil, y no hemos quedado estrictamente en la lucha político-electoral. Y a veces esos no son temas de la agenda ni la prioridad de ninguna de las candidaturas. Y por eso se dan esos palos echados, Ramón. Sí. Da pena Sí. que el país, la República Dominicana, en estos tiempos ha sido donde el pueblo tiene la oportunidad de pasar balance, de decir, bueno, vale la pena yo votar por Berenjeno López de nuevo como senador Ya. o como diputado. Vale la Que si te pena. amenazan. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los actuales legisladores? Que todos aspiran a reelegirse. Todos. No hay uno solo que diga que no. Primero aspiran a ser candidatos. En su respectivo partido, la mayoría de los partidos le reservan esa candidatura a los que están actualmente ocupando las posiciones. La mayoría se lo reservan, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo como el PRM. Se lo tienen de seguro de vida, lo dejan que compitan y se caen, lo mantienen. Exacto, lo mantienen ahí. Sí. Como lo que quieren llegar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a bailar esto, vamos a merenguear, como decimos en el mundo dominicano, merenguear esto. Porque hay que cumplir con lo que establece la ley. Ahora, el 28 de julio, esa ley entra en vigencia, porque fue un mandato del Congreso de la Nación y fue promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Qué hace el presidente de la Cámara de Diputados? Rápidamente, antes de cancelar, antes de clausurar la actual legislatura, somete este proyecto para extender. Eso se va a aprobar rápidamente. En el Senado también. Sí, claro, eso se va a aprobar rápidamente. Y ya se deja para que sea el 24 de enero, como dice ahí, que puede entrar en vigencia. Pero si es necesario modificarlo, lo van a modificar. Van a modificar. Aquí en el tiempo se lo agotó. Bueno, el tiempo es un dictador. Espero pues que el próximo miércoles estemos de nuevo juntos aquí en otra conversación franca como el del día de hoy. A ustedes, amables televidentes, pues les espero mañana en otra entrega de Conversación Franca por Su Mundo. Su Mundo.